La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y hasta ahora nos complace presentar, porque en realidad es gratificante para nosotros tomar contacto con el doctor Hugo Neira. No requiere mayor presentación él, ¿no? Ensayista político, historiador, periodista y mejor conversador, ¿no? Vamos a tomar contacto. Él se encuentra en estos momentos en Chile y le agradecemos la amabilidad que tiene de compartir esta comunicación con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto de saludarlo, don Hugo Neira, como siempre, muy amable por permitirnos esta comunicación. Bien, a sus órdenes, pues. Usted está en Chile en estos momentos, ¿no? Ya va a ser, se encuentra en Chile usted en estos momentos, ¿no? Sí, estoy, en efecto, tengo una casita que compré hace muchos años cuando enseñaba en Europa y me pareció curiosamente que tendría deseo de volver al Perú. Y no sé, a mí me pasan cosas muy raras, eh, medias de presagio. Yo dije, sí, pero cada vez que vivo en el Perú, me tengo que ir. De manera que si por última vez tengo que irme, me iré cerca de una persona. O sea, Chile es 2 horas, 2 horas de avión, y es un país que es una cola de lo que viene a ser la cultura occidental de Europa. Chile es la gente que está acá, aparte de la población indígena que hubo, como en el Perú, menos que en el Perú, en el momento que llegaron los conquistadores, eh, han venido muchas gentes de países europeos, eh, sobre todo Alemania. Es impresionante la cantidad de familias que llevan apellidos alemanes y un poco la disciplina europea, que se parece a muchos de ellos. Lo que no les impide tampoco de vez en cuando tener un gobierno dictatorial, militar y como, o sea, la regla de la América Latina. Bueno, ya hablaremos. Entonces, no, no, yo no puedo, en mi manera de ver las cosas, yo tengo una regla: conocer el Perú, estar en el Perú. Y la otra es poner el pie en el mundo contemporáneo. Por lo cual, yo me pregunto, ¿qué pasa en Europa, por ejemplo? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué pasa en China? ¿Qué va a ocurrir? Porque nuestro país, nuestra querida patria, es parte de un continente que hasta ahora no ha podido entrar a la modernidad ni a la revolución industrial. Esos son dos problemas. En cambio, el Asia sí, y en África tampoco. Bueno, conversaremos pues. Entonces, En esa el Perú, mirada, don Hugo, en esa sí. mirada que usted tiene del mundo contemporáneo, ¿no? De los avances de la modernidad, ¿cómo mira nuestro país, ¿no? O sea, frente a el mundo contemporáneo, lo que está aconteciendo. Usted es un lector y para permanentemente, ¿no? Inmerso, ¿no? En lo que ocurre en el mundo y particularmente en nuestro país, ¿no? ¿Qué mirada le echa al Perú en estos momentos? Bueno, voy a decir cosas muy desagradables y, por desgracia, es como cuando uno va al médico y te dice: usted tiene cáncer, no hay más remedio, así que se puede salvar, sí, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para los que escuchen y para ustedes que han tenido la simpatía de invitarme, les agradezco. Pero les quiero decir una cosa: no tengo ninguna intención política, no la deseo. Así que no voy a tratar de eh, ser un intelectual que produce una cierta manera un posible, eh,
político. No, no lo haría. ¿Por qué? Porque por varias razones. La edad. Yo soy un hombre ya con bastantes años. El segundo, no me atrae el modelo político peruano. Entonces arranco por ahí. Eh, el Perú no tiene política. No tiene política. La política no es tratar de excluir al otro o demolerlo por completo, ¿no es cierto? No vamos a explicar que eso es el principio del sendero luminoso con armas. No. Además es otras cosas. Eh, Políticamente a Alan García lo destruyeron durante 5 años los diarios. Bueno, se suicidó. Lo hubiéramos tenido, por lo menos, para bien de su partido, para bien de él, a una persona que entiende la política. La política no es desaparecer al otro, como el fútbol no es desaparecer a otro. El fútbol es un deporte y no se mata al otro, pero nosotros hacemos una guerra civil sin balas cada vez. Entonces yo no, no, no acepto una sociedad política que que vive aparte del anti. Yo voy a votar contra quien fuera, la señora Keiko. Nunca va a llegar, o este es aprista, no, este es derechista, no. Entonces no son razones, pues. Pero yo no entro en eso. No, hay que aceptar al otro. Qué difícil, ¿no? Admitir que tiene su punto de vista y ver qué es lo que puede hacer y continuar el juego político en el cual el ciudadano decide quién es la tendencia mejor para él. Eso no hemos llegado. Nos odiamos políticamente. El peruano no acepta al otro. Y entonces, eso no es política, pues. Y en estas circunstancias que vivimos, señor Neira, ese odio, ¿cuánto daño le está haciendo al país en términos ya de sociedad, ¿no? Enormes, porque la primera idea es que fulano es presidente. Eso es muy fácil. Lo suben al poder, hacen trampas, etcétera, y después vamos a bajarlo. No, pues. Nada es peor, incluso el peor gobierno que pueda haber en la América Latina. Por lo menos si hay un gobierno y está haciendo algo, la sociedad va a encontrar que hacen ferrocarriles, carreteras, dan trabajo, bueno, algo. Lo peor es que no haya gobierno y se diga que lo haya. Las decisiones no se pueden tomar en el Perú porque inmediatamente te persiguen después. Entonces, a mí, con $2 millones y una pistola en la cabeza, yo no sería presidente. ¿Para qué? ¿Me van a matar o meter preso? ¿Qué gana Toledo con la plata que robó? Y la tendrá pues en algún esos lugares que se llaman Paraísos fiscales. paraísos. ¿Y para qué si no puedo gozarlo? No puedo ir a ese lugar y sacar el dinero. Y la otra cosa, ¿saben? Voy a ser malo. Nos gustan los presidentes que no hacen nada. Los más tranquilitos. Fernando Belaúnde. Respetable, democrático, honesto. Pero ¿qué cosa dijo cuando aparecieron los primeros senderistas? Que eran ladrones de vacas. No entendió que era
una guerra contra la democracia del Perú. A eso nos gusta mucho. Entonces, ¿para qué suben? No van a hacer nada. Pero la primera cosa, creo que nos gusta vivir como estamos, en el desorden, en la posibilidad de ser ricos de golpe lo que ha hecho un gran daño al Perú en el sentido cognitivo y de confianza. Los últimos 20 años ha crecido la economía, ha aumentado el Producto Interno Bruto para los peruanos, pero ha habido el periodo más más extraño y ilícito, ¿no es cierto? Y eso ha hecho un daño enorme a los peruanos porque ya no creen en los políticos. Entonces, ¿qué nos espera en esta situación de descrédito de los políticos, de incertidumbre permanente y este debate que existe ahora entre la izquierda, la derecha y todos quieren correrse al centro? ¿Qué cosa hacemos? ¿Por dónde optamos? Porque en gran parte del país, ¿no? Eso se ve en los sondeos de opinión, se ven en las opiniones a través de los medios de comunicación, se ponen distantes de esta élite política, pero sin embargo esa élite política sigue tomando decisiones y sigue diciéndole vas a hacer esto o vas a hacer lo otro, pero la gran mayoría no lo hace, desacata, no cree y sencillamente hace su vida como mejor le parece, y finalmente caemos en una sociedad con un alto porcentaje de informalidad. Bueno, lo primero que tenemos que saber, pues yo tengo la hipótesis bien dura, porque todos los peruanos, pues, cuando están en el extranjero, tienen una añoranza de su país, de su casa, de su barrio, de sus amigos. Yo amo el Perú. Y entonces me cuesta mucho, y creen muchos que cuando uno es crítico, odia. No, el crítico es alguien que quiera, como un amigo que te dice no hagas así, no corras rápido, te vas a estrellar, te está ayudando, ¿no? Pero la primera cosa que tenemos que entender, no llevamos encima algo tremendo, todos, los cholos y los blancos. Yo no puedo decir sin insulto porque yo nací en Abancay, algo tengo por el lado de mi madre de indígena, y de las partes, digamos, de sangre. Tengo un abuelo español, un abuelo judío, una abuela italiana, porque mi padre era Neira Damiani. Neira con Y, no, por favor, póngame el puntito, nada más. Neira y Damiani. Los Damianis son en Arequipa, saludos, mis parientes. Llegó un señor italiano y le gustó una cholita, se casó con ella y es la abuela de mi padre, que ya murió. Entonces, yo tengo las dos cosas ahí, sierra y costa. Y después, mi familia me llevó pues a la costa, Lima, también de familia, y crecí en un barrio popular en Lince, que era terrible. Lince era terrible, peor que La Victoria. Y entonces estudiaba bien en el Colegio Nacional 429, que se llamaba así, en la avenida Militar, y aprendía cómo era la vida criolla en la calle, ¿no? Y por eso conozco un poco esas cosas que algunos políticos, por estar en la clase muy alta, no conocen el pueblo del Perú. Y las trampas que tenemos, la pendejada que es la gran
el gran sistema para subir y hacer cosas. Les digo una cosa interesante, ¿eh? Hay una tesis en San Marcos sobre la pendejada escrita por los propios jóvenes. Estupenda, realmente. Estupenda. Y bueno, mientras haya esto, no puede haber pues seriedad, acumulación de recursos, no. Puede aparecer y debe aparecer un grupo de personas que lleguen al poder legalmente y que se vayan no más ricamente, no como ricos. Si eso ocurriera, sería un milagro, pero se necesita. Y cuando eso ocurra, ¿no es cierto? El pueblo va a decir, está bien, voy a pagar mis impuestos, no voy a hacer lo mismo, porque la democracia se hace por demostración de comportamientos. Si no hay esa comportación, entonces todo el mundo entra pues a tratar de una vez ser rico, del día de hoy a mañana. Pero lo llevamos así consigo. Una vez, estando en Miraflores, paso caminando y en una de esas lugares donde hay café que están afuera, no, en la misma, al lado de la carretera, de la calle, me dice, usted es Hugo Neira, ¿no? Caramba, dije yo. Sí, le digo, me acerqué, era un señor mayor y uno de menor edad. Y me dijo, usted y tal cosa, y comenzamos a conversar. Y entonces, el hijo me dice, un hijo de unos 30 años, ¿y usted cómo le fue en el gobierno de Velasco y tal cosa? Yo le dije, no, yo nunca robé, nunca robamos. El tipo me dijo una cosa, no puede ser, me dice. Mire lo que dice, 80 años y nunca ha hecho una cosa de estas. Y, no, no, pues, entonces usted es un huevón. Yo dije, sí, pues soy un huevón, ya, muchas gracias. Pero puedo ir a dormir y no he hecho nada de ese caso. Entonces, esto de que yo, si no hago una pendejada, soy un idiota. ¿Cuándo nos sacamos de la cabeza este conocimiento que no viene del cristianismo? Jesús pudo haber dicho, bueno, soy el Hijo de Dios y no voy a sufrir tanto, me voy. Pero no, pues, pasó por el dolor, murió y resucitó, resucitar era extraordinaria hasta el día de hoy. Entonces, bueno, tenemos necesidad de gente extraordinaria que pase por el poder y no coja un dólar. Ojalá eso ocurra. Ese día es el gran día del Perú. Y entonces, porque se ha roto una confianza del pueblo con las clases políticas, sea lo que sea. Y otra cosa más que me divierte mucho, cuando los peruanos se ponen a decir derecha, izquierda. Miren, mis queridos amigos, como yo soy una persona que va por allá, por aquí, alguna vez estuve en China, la China de Mao Zedong. Cuando estaba vivo Mao todavía, a quien no conocí, no tenía por qué recibirme, yo no tenía ningún cargo político, pero encontré algo extraordinario. Lo digo por la comunicación. En China, el asunto de la derecha y la izquierda está resuelto de una manera extraordinaria. Agárrense bien de lo que les voy a decir. La derecha en China existe. Existe la burguesía china. Algunos de los burgueses chinos están en la lista de los más grandes
millonarios del planeta, en el cual, no, por supuesto, están norteamericanos y un montón de gente, pero ahí están. La derecha la conocen. Hay una burguesía en el país comunista de China. Está una burguesía. ¿Y por qué la han guardado? Porque saben hacer economía y cosas de negocios, y saben, si no, cómo funciona China, cómo se aprende esto, no solamente viviendo en una universidad, sino con gente que sabe y tiene un espíritu de competencia y de habilidad. Y entonces los burgueses de China, pregúntenselo al embajador, hacen su trabajo bien hecho. China funciona con el capitalismo, no lo han echado. Acá, el día de mañana que haya un gobierno de izquierda, lo primero que van a hacer es barrer a los que saben hacer negocios. Yo no tengo ninguno, lo digo así. China tiene sus personajes que son buenos para el capitalismo, caminan con el capitalismo. Marx no pensó que jamás, yo me he leído 2 veces a Marx, y puedo discutir con cualquiera sobre Karl Marx, primero en San Marcos y después en París. Entonces, él decía que venía el socialismo después del capitalismo, no decía que después de muerto, no, sino era otra distribución del ingreso y la manera de trabajar. Y entonces tienen una burguesía que sabe hacer negocios, y por supuesto China es una gran potencia. De repente aparece una moneda con los Estados Unidos. Entonces, ahí ya se acabó eso. Necesitas inevitablemente gente que sepa tener una empresa para poder dar empleos y para que la gente no se quede sin trabajo y se vuelva delincuente, como nos está pasando en Lima, ¿no es cierto? Porque la pandemia nos ha golpeado y hay una cifra de cuántas personas dejaron de tener trabajo. Entonces, no hay más esto. Eso se lleva. Solo que los chinos, inteligentemente, lo que hacen es, no les dan el poder político. Le dan todo lo que pueden tener, pero no cantan. No son los que ellos mandan, no. Manda el partido, mandan los herederos de Mao, pero ahí están los empresarios. ¿Qué les parece a cuantos que esperan un gobierno de izquierda fuerte para acabar con toda esa gente, para hacerlos correr a otros países? ¿Qué van a ir? Se van a ir a Ecuador, se van a ir a Bolivia, van a invertir allá, y nosotros que no sabemos eso. La economía es bien complicada, se mueve todo el tiempo. Entonces los chinos no, qué prácticos tienen. ¿Y saben qué? En cuanto es inteligente, trabaja bien, lo integran en el partido comunista de China. Están 400 empresarios que son muy buenos como para tratar negocios con Europa y los americanos. Entonces, la pretensión que tiene el gobierno de Pedro Castillo aquí en el Perú, y le escuchamos todo lo dice en su discurso, juntamente con el señor Vladimir Cerrón, ¿no?, que es el secretario general del partido, que le llevó a Castillo a la presidencia. Entonces, esta pretensión de decir, hay que abolir la Constitución, esta Constitución que tenemos ahora, hay que hacer una nueva Constitución, hay que refundar todo y hay que, si es posible, desaparecer, ¿no?, los grandes monopolios, las grandes empresas que son supuestamente los que están generando este mal económico
esta crisis y esta pobreza que vive ahora grandes sectores del Perú. ¿Qué le parece a usted mirándolo desde fuera? Yo lo que haría si tuviera poder, me iría con ellos inmediatamente a China. Vayan pues, salgan del Perú, vean la realidad en otras sociedades y van a ver cómo se impone el sentido común. ¿Cómo se van a ir mil tipos que saben hacer cosas y que no los pueden engañar otras corrientes de los capitalistas? No, la derecha la necesita. Y la necesitan, pues, porque si no conoces cómo es el tema de los negocios, no te metas, pues. Compra tu casita, tu carrito, ya, pero no, es complicado, es difícil. Hay que saber tener hasta ser la tercera generación. Eso se aprende cuando es chiquito, niño. Entonces, los chinos, ahí están, y los tienen. Y luego cada vez disminuyen, porque van entrando otra gente. Pero que a mí me admira el sentido común de los asiáticos. ¿Y usted percibe, don Hugo Neira, que ese sentido común, esa sensatez, no prima en el gobierno actual? ¿Cuáles son los temores que podemos tener los peruanos? Usted el año pasado leía en una columna, usted comentarista permanente en El Montonero, decía que estamos frente a un grave riesgo, ¿no? Que el país ingresa a una situación de incertidumbre, ¿no? Han pasado 10 meses de gobierno en el Perú, ¿sigue pensando lo mismo, que estamos en riesgo, en esta incertidumbre, en estos miedos colectivos? Bueno, nosotros, yo les digo sinceramente, me he quedado, cuando he vuelto de Europa, primero, ¿por qué me fui a Europa? Porque era uno de los izquierdistas, con Carlos Delgado, que estábamos cerca de Velasco, que por supuesto no había sitio para mí en ninguna universidad, no estaba en la Católica. Entonces me llamaron los franceses para que trabajara como investigador y fui. Mi padre era policía, ganaba muy poco y además tenía varios hogares. Aunque lo iba sobre un blancazo, que lo iba sobre el Callao. Entonces yo estudié en la escuela de abajo, Melitón Carvajal, Colegio Nacional, ¿no? Y claro, eso me da una visión de lo que es lo de abajo del Perú, y a lo que voy es que hay el Perú ha tenido mala suerte de cuando dicen cuánto, en la cosa que, perdón por lo que voy a decir, dicen cuánto se jodió el Perú. Es una pregunta que hace a veces Mario Vargas Llosa. Dicen con Velasco. No, Velasco hizo la reforma agraria. Vayan a decir a los campesinos, pues, que son 2 millones de campesinos que han tenido la tierra, no por el gobierno de Velasco, sino la perdieron los grandes propietarios, ¿no? No, ¿qué ha pasado? Cuando vino la independencia, hubo un error gigantesco en lo que siguió. Los vencedores eran liberales, así se llamaba, y se trajeron un sistema de república que era el sistema europeo de la República Francesa. Pero en Francia había habido una revolución
no había estamentos, ya no había aristocracia. Y acá, inmediatamente, los criollos blancos de Lima se tomaron el poder. Pregúntense ustedes por qué no se quedó Bolívar, por qué no se quedó San Martín, y prefirió irse 30 años a Europa en la vejez y no estar como un candidato presidencial. Bolívar, yo no hago gran alabanza de Bolívar porque está maltratado por los venezolanos. En fin, Bolívar había conocido Europa, había pensado precisamente por eso salir de España. Y Bolívar conocía a los peruanos y sabía que no lo iban a aceptar, que él fuera un presidente permanente, un bonapartista, quedarse en el poder, o un rey, o un príncipe. Entonces, cualquiera me puede decir, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un rey? La realidad es tremenda. ¿Qué país de América Latina, al libertarse, no tuvo reyes? Brasil, pues, Brasil, todo el siglo XIX tuvieron sus reyes que venían desde Europa y después de un siglo pasaron a ser república. ¿Qué ganaron con eso? No se deshicieron. Lo que era Brasil continúa hasta el día de hoy. Es gigantesco. Si hubiéramos hecho eso, seríamos otro Brasil que hablara en castellano, ¿no? Y que sería potente, lo que no somos, ningún país chiquito de América Latina. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hubiéramos aprendido los peruanos con una monarquía? Díganme, mis amigos, ¿le va mal a los países europeos con su monarquía? ¿Inglaterra está muy mal? ¿No es estupenda la reina? No estoy diciendo que hay que traer un rey, ¿eh? Eso ya no se puede. Eso adiós, simplemente lógicamente. Y Holanda, y Dinamarca, y Suecia no son reinos. ¿Y cómo lo han conseguido? Porque inteligentemente el modelo inglés era hay rey para que se les respete. El ser humano es así, pues, ¿no? Y ministro con cámara democrática en la cual inmediatamente el rey o la reina tiene que trabajar con él. No era mano. Inglaterra es democrática. Entonces hubiéramos sido una poderosa sociedad, por lo menos juntando Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, los andinos, pero no entendimos. ¿Qué pasó? Vinieron las grandes guerras internas, ¿no? Que destrozaron la economía peruana los primeros 40 años, porque claro, eran ejércitos que entraban a una hacienda y almorzaban y comían y mataban animales y no, bueno, hasta que llegó el momento en que cambió un poco las cosas, porque hubo otro tipo de ingreso que era pues ya más, menos fácil. Ahora, lo que nos dice, lo que habíamos aprendido es una cosa muy sencilla, pero que no sabemos hacer. El respeto al poder. Es muy difícil para un presidente ser presidente, porque ya desde que subes y te sientas en el trono, estás escuchando el serrucho que
tu mejor ministro ya está preparando que te voten. Entonces, hubiéramos aprendido la regla con la cual funcionan las grandes sociedades que tienen, como diríamos, sus jefes políticos del Estado capaces, seguros. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones y el ciudadano sabe obedecer. Los peruanos sabemos obedecer. No nos pasamos en la calle las luces rojas, no pagamos siempre los impuestos, somos unas personas absolutamente que no se les tiene que decir algo sobre lo que el compromiso de la formación del ciudadano. No, pues hacemos lo que nos da la gana y por eso nos gusta que no se hagan muchos cambios, porque estamos muy contentos por lo mal que vivimos. Entonces, Bolívar no volvió, ya sabía qué iba a pasar. Se fue a Colombia, se fue por ahí y se fue al otro mundo. ¿Y qué pasó? Después que vinieron en la independencia el siglo XIX, llegaban gentes de las clases altas y los blancazos de Lima compraban las tierras a los indios del Perú que estaban en la sierra. Y sin conocer ya lo hacían, echaban a los indios fuera. Y entonces se volvió a aparecer un grupo de estamento de dominio que después, un siglo después, le llamamos oligarquía. Acá, cada vez que hay un cambio político, no es para trabajar para el pueblo, para todos los peruanos, sino para reemplazar la oligarquía que se ha salido. Cerrón y los otros, en nombre del comunismo, en nombre del socialismo y de Karl Marx, él es otro candidato a noble, con mucha plata y que nadie le puede decir nada. O sea, vamos de oligarquía a oligarquía. Eso quiere decir, señor Neira, Sí, que en realidad no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Juntar los blancazos de arriba, educados, con los indios educados en quechua y en castellano. No hemos juntado los dos Perús. Este es un país que no es una nación. Es un país dividido, con culturas diferentes, maneras de pensar diferentes. Pregunten a los antropólogos, pregunten a los psicólogos. Hasta ahora piensan en términos de la época de los incas. ¿Y por qué no dimos el salto? ¿Cuál era el salto? Mire, pregúntense por qué China funcionó bien. ¿Por qué y la India es un país, es un sistema con muchas lenguas y varios países? Porque ambos, y Japón también, el Japón, a pesar de la guerra, han ido a aprender el sistema europeo y lo voltean en sus países y son potencias mundiales. ¿Por qué no nos gusta Europa? ¿Por qué hacemos todo lo posible para no entenderla? No podemos entender que es un país que todos son iguales y que pagan impuestos y que todo el mundo tiene educación. No depende de la suerte de un muchacho o una muchacha inteligente ir a la mejor universidad si el padre no tiene el dinero para pagarlo. La educación es gratuita, la salud es gratuita,
todo el mundo es igual. ¿Hemos hecho eso? Cuando yo dejé la vida de escolar, la escuela secundaria era estupenda. La han destrozado. Los cursos que teníamos los han desaparecido. Nadie estudia historia del Perú, ni historia del mundo. Y tampoco las cosas que nos hacían formar, ¿no? Nos hacían estudiar para saber pensar, razonar personalmente. Eso se ha ido. Entonces, no tenemos una, una sociedad educada para la democracia. Para que la democracia, el demo, tiene que ser culta, saber leer, discutir y pensar, pero hemos conseguido la ignorancia. A propósito, es una trampa de los de arriba que tienen miedo que no vaya a ser que un cholito pues ocupe el lugar que debía tener mi hijito, y entonces es así, estamos en una sociedad dividida entre quienes saben hablar bien el castellano y escribir y quienes no saben. ¿Por qué no les han dado escuela? ¿Por qué? El Perú se va a mejorar cuando de abajo mismo vengan gentes intelectuales que sepan 4 o 5 lenguas, y el Perú sería entonces en ese momento otro Perú. ¿Qué importa de dónde viene un peruano? ¿Acaso elegimos nosotros dónde nacemos? Los chinos que nacieron acá ya pues son peruanos. Y los negros, y los cholos, y los mezclados, y los judíos. Ese es el Perú que yo quisiera ver, pero no. Estamos ahí, estamos haciéndole, no nos ocupamos de lo más importante. La nación es algo en la que están gentes muy diversas. Si ustedes van a España, van a encontrar catalanes, vascos, castellanos, pero son españoles, las diversas Españas. Los norteamericanos ¿qué? Tienen emigrantes de toda parte del mundo. ¿Y Argentina qué? Y acá todavía hay una diferencia entre ser cholo o no serlo. No me digan que no es cierto. Es así, pues. Y entonces ya del hecho que no seas blanco y con apellidos complicados, largos, ¿no? Yo podría ponerme Hugo Neira, Sabanés o Campo y Montón como un presidente. No me da la gana. Los Sabanés era una familia rica de Abancay, ¿qué me importa? Yo crecí en Lima. Lo único que le debo a los Sabanés, ¿saben qué cosa es? Les debo, me deberían pagar. Tengo una herencia de ellos. ¿Saben cuál es la herencia? La gota. Mis parientes del lado sabanés de mi madre tenían la gota. La gota no la cura nadie. Carlos V, el emperador, se murió con la gota. Bueno, yo tomo, desde los 30 años, tomo una pastillita porque tengo gota. Bueno, eso es lo que es lo que me ha dado los sabanés. Muchas gracias por lo de la gota. No tengo otra cosa que decirle. Bien, don Hugo, en realidad ha sido un gusto conversar con usted, ¿no? Y va a ser una sola, el peruano tiene que querer y apreciar al otro. El peruano tiene que apreciar al puneño, algo sabe. Yo cuando he estado en Estados Unidos me asombro cómo entre ellos se abrazan y se saludan. Entra un tipo en un hotel en ese momento y me dice, ¿usted es de Texas? Le dice el empleado. Sí, le dice, un abrazo en Nueva York. Eso no lo he visto en Perú. Tenemos que, en el momento que encontremos al peruano, tratarlo bien, para que nos traten bien. Ese día el Perú será otro, porque mientras esta división tremenda que existe, eso no es así, pues.
Eso no es una nación. Una nación es realmente un proyecto psíquico también, de sentimientos, de emociones. ¿Por qué no me puede gustar la marinera y también qué otra cosa hay? El guacho, cualquier cosa? Bueno, si me ponen a bailar, bailo, pues. Y los licores que son de un lado y del otro, y los partidos políticos, ¿qué nos importa si alguien es cholo o negro o lo que sea? ¿Cómo es como persona humana? ¿Es una buena persona o cómo es? No se trata a la gente por etnias. Eso ya acabó con Hitler, pero nosotros somos menos nazis todavía. ¿Cuántos puestos políticos no se dan porque el otro no es pues de la buena clase, ¿no? Pero que ya no necesitan nada? Todavía nos falta formar la nación. No lo hemos hecho. 2 siglos aquí con república y no sabemos tener una nación moderna que trate a la gente tal y cual es. ¿De acuerdo? Es un gran problema este. Es un problema de comportamiento, de maneras de ser, de colegios, de costumbres. Bueno, pues hay que decirlo. No somos una unidad. Don Hugo Neira, sumamente agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Le hacía una plática donde usted nos ha echado una mirada, ¿no? De por qué tenemos todos estos problemas en el país, ¿no? Pero además una reflexión en voz alta que siempre es buena en los momentos que vivimos. Muy agradecido por esta comunicación y estaremos en contacto permanente, ¿no? Con usted. Sabemos que se encuentra en Chile. Un saludo muy especial, ¿ya? Muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.